Buenos días, hermanos, Dios les bendiga en este domingo 21 de junio, agradeciendo primeramente por la vida de cada uno de nuestros hermanos que ya son papás en nuestra congregación, pidiéndole a Dios que los siga bendiciendo como hasta ahora. Vamos a poner en nuestras manos de nuestro Dios este culto y vamos a tener una oración. Los invito a que inclinen sus rostros y vamos a orar, hermanos. Bendito Padre y Señor eterno que estás en lo alto de los cielos, gracias Padre por el día que nos das, Señor. Gracias primeramente te damos por nuestros hermanos que son papás en nuestra iglesia, Señor. Pedimos, Padre, que tú seas con ellos, que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo les guíes, Padre, para que ellos puedan ser la cabeza de la casa, Señor, que necesiten cada una de sus familias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites tener. Gracias por la oportunidad que nos das de alabar tu nombre, Señor. Esperamos que los cantos que vayamos a entonar que sean para honra y gloria tuya, Padre, primeramente, y que sean de bendición en nuestras vidas. Y Padre, también ponemos en tus manos la vida del predicador en esta mañana, Señor, que va a traer tu palabra, para que nosotros, Señor, también podamos estar atentos a lo que tú nos quieres decir, Padre, que podamos tener un corazón dispuesto, Señor, que tú abras nuestra mente y nuestro entendimiento, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y porque siempre estás con nosotros, Señor. Entonces te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, los voy a invitar para que en sus casas nos acompañen a entonar el siguiente himno, que es el himno número 160. Tiene por título ¿Qué me puede dar perdón? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud. Solo de Jesús la sangre tiene de sanar virtud. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies. Solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Damos gracias a nuestro Dios, hermanos, por este canto, este bello himno que hemos entonado. Y ahora, hermanos, los voy a invitar a que abran sus Biblias. Vamos a leer Malaquías 4, del 1 al 6. Les voy a dar 5 segundos, hermanos, para que puedan encontrar este pasaje y podamos leerlo juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Ahora los voy a invitar a que entonemos también el siguiente himno. Es el himno número 143, Bellas Palabras de Vida. Oh, cantármelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grande el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Después de este canto congregacional, hermanos, vamos a dejar el tiempo para un especial a cargo de los párvulos de nuestra iglesia. Felicidades, papi. Hoy en tu día te amo. ¡Feliz día, papá! Te amo mucho. Y me gusta jugar contigo. Y me gusta hacer tesoros y hacer mapas y todo eso. Me gusta que cuando el juego no lo termino, pues tú me ayudas, eso también me gusta. Te amo y feliz día del Padre, para todos los hermanos de la iglesia, para tío Cristóbal, para Tito Daúl, para Tito Pedro, papi. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te amo. Cada día orando y leyendo la Biblia. Tus palabras siempre serán mi inspiración. Gracias a Dios por este especial a cargo de los párvulos de nuestra iglesia. Y ahora, hermanos, vamos a tener también otro especial por el Día del Padre. Es un video que han preparado algunos hermanos de nuestra iglesia. Esperamos que sea para honra y gloria de nuestro Dios y que también sea de agrado para los papás.
Se sienta a mi lado, un abrazo me da y me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando la luz hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor, porque Él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quizás Él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo.
Damos gracias a Dios por este par de especiales que hemos tenido, hemos escuchado. Y ahora, hermanos, vamos a tener el tiempo de seriedad. Vamos a dejar el tiempo a nuestro pastor Cristóbal Jiménez, el cual está a cargo de la predicación en esta mañana. Dios les bendiga. Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de volver a vernos a través de este medio, de poder saludarnos y, ¿por qué no considerar las peticiones que a veces se ponen para poder orar por cada uno de ustedes y orar unos por otros, porque es lo que tenemos que hacer? Hoy es un día muy particular, como siempre digo, porque es domingo, es día del Señor, y gracias a Él tenemos la oportunidad de poder llegar a sus hogares a través de este medio. Así que un abrazo para todos, a nuestros hermanos de la congregación y para aquellos que siguen nuestros mensajes a través de estos medios de comunicación. El día de mañana, como podemos ver, el día 17 de junio cumplimos 2 años de haber iniciado como misión. Y luego siempre hay un grupo en las iglesias que parece ir adelante de todo, y estas son nuestras hermanas en Cristo. Gracias a Dios por ellas, porque el día de mañana ellas cumplen 2 años de haberse organizado como grupo de nuestra congregación, el grupo femenil Esther, a quien felicitamos de todo corazón y agradecemos por todo el apoyo que nos han brindado a través de este tiempo que nos hemos estado reuniendo. También quiero comunicarles que no tenemos una fecha definida todavía para volver a reunirnos. Circula mucha información, pero todavía no tenemos nada concreto en que podamos basarnos. Sin embargo, pues hay que estar orando para que el Señor nos ayude. De antemano creo yo que esto va a ir de una manera paulatina. En cuanto las autoridades nos digan, pues iremos dando la información de cómo iremos procediendo para respetar todo el protocolo que las autoridades nos pidan. Así que yo les pido que sigamos orando por esto. Y por lo tanto, entonces, quiero invitarles a orar para introducirnos a nuestro mensaje de esta mañana y de este día. Oremos. Padre eterno, te damos muchísimas gracias en esta hora de la mañana por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por tu bondad al darnos la oportunidad de estar con bien, a pesar de los quebrantos que puedan haber en nuestros cuerpos, en algunos casos por enfermedades, por la edad, por alguna otra circunstancia. Mientras nos conservas la vida, Señor, es un gran aliento para nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos que se congrega en sus hogares para escuchar la predicación de tu palabra. Quiero suplicarte tu bendición para cada uno de ellos. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Hoy es un día muy especial. ¿Alguien podría decirme qué se celebra? Yo no voy a regalar libros como regaló el pastor Ricardo el domingo pasado, porque no soy escritor, pero sí quiero alentarles al hecho de saber que hoy, por ser un día muy particular, quisiéramos repartir abrazos a todos los padres de nuestra congregación, porque es el Día del Padre. Hoy se celebra, como normalmente a veces se dice, al rey del hogar, al héroe, como dicen algunos hijos, al mejor papá del mundo, en fin, tantos calificativos que se le dan a los padres cuando es su día. Y gracias a Dios por cada uno de nuestros padres, a quienes el Señor nos ha dado el privilegio de ser padres de manera biológica, a quienes les ha dado el privilegio incluso de ser padres por la vía legal, en adopción, y a quienes lo han hecho de corazón, a quienes han tomado a una persona, a un niño, a un hijo, y lo han hecho de corazón. Ha nacido de su corazón el ser el padre de ciertas personas. Se cuenta de un hombre cristiano, un joven que había contraído matrimonio hacía unos 2 años atrás, y se le dio la noticia
que iba a ser padre. Y él daba testimonio diciendo que cuando se enteró que iba a ser padre primerizo, no cabía de gozo. La emoción que sentía de saber que iba a ser papá era tan inmensa que no cabía en ningún lugar, como se podría decir. Pero a la vez él decía que como todo joven inexperto, no pensaba en todo lo que implicaba el ser padre. Solo él pensaba, voy a ser papá. Ese era su gozo y era su alegría. Nunca se imaginaba el reto que esto representaría para él. Decía, no, siquiera pasaba por mi mente el saber todo lo que implicaba para mí el ser padre. Pero muy pronto, dice, me di cuenta que había que desvelarse para cuidar a mi hijo. Había que dejar a un lado lo que se estaba haciendo en ciertas ocasiones para salir corriendo y atender la circunstancia que estaba quejando a mi hijo en ese momento. Si había un malestar, había que correr rápidamente. Había que comprar pañales. Pero no cualquier pañales, no cualquier pañal, de los mejores había que comprar. Era el primer hijo y había que darle lo mejor de nosotros, lo que pensábamos que era mejor para él. Había que comprar leche, fórmula, porque la leche materna no le abastecía. Como podrán imaginarse, no alcanzaba a comprender lo que implicaba ser padre, porque aparte de todo esto habría que comprar medicamentos para tener siempre a la mano y poder suministrárselo cuando fuese necesario, por lo menos lo básico que permiten los médicos. Todo esto había que tenerlo a la mano antes siquiera de pensar en los alimentos diarios de nosotros como padres. Conforme iba creciendo mi hijo, seguía testificando este hermano, pensaba que todo se iba a ir solucionando. Tal vez ya no habría pañales, tal vez ya no habría que comprar leche, probablemente ya no habría que comprar ciertos medicamentos. Pero me iba dando cuenta que esto no paraba. Esa era mi sorpresa cada día, no paraba, porque venían otras cosas. Ahora había que pensar en la escuela. ¿Y qué tipo de escuela? Si iba a ser una escuela pública, si iba a ser una escuela privada, había que pensar en el área donde íbamos a poner a nuestro hijo. Quisiéramos que él fuese a la mejor escuela. Y eso agobiaba mi vida. Pero no solamente en la escuela, había ahora que pensar también en los uniformes. Y mi esposa, muy sabia, me decía, fíjate que hay que comprar los uniformes, el uniforme oficial, el uniforme de gala, el uniforme de verano, el uniforme de invierno, el uniforme de Navidad, el uniforme de primavera, y de todos los tipos había que comprar. Se imaginarán la preocupación que sentía conforme yo veía a mi hijo crecer y crecer y crecer. No solamente había que comprar uniformes o pensar en ello, había que pensar en los libros que iba a usar, en el transporte para que lo llevara a la escuela, dado que ambos trabajábamos. Conforme iba creciendo mi hijo, seguía testificando este hermano, me daba cuenta que en cada etapa de mi vida como padre enfrentaba nuevas dificultades. Dificultades que iban creciendo a veces de tono, y me daba cuenta que el ser padre era y es una gran responsabilidad. Esta breve historia, que nació del corazón de un padre cristiano, quizá es el punto de partida para que nosotros consideremos la gran tarea que tenemos como padres. En estos días de confinamiento que ha habido, a los que nos han precisado las autoridades llevar a cabo,
Los especialistas dicen que la violencia intrafamiliar ha crecido. Yo creo personalmente que esto puede habernos dado un termómetro, o nos da un termómetro para saber cómo estamos en la relación entre familia, dado que hemos podido compartir un poco más y nos hemos podido dar cuenta de muchas cosas. Pero también creo que no es el confinamiento, como dicen los especialistas, que ha hecho crecer la violencia. Dios dice otra cosa en su palabra. Así que le he titulado a este sermón, para este día, dado que se celebra el Día del Padre, la gran tarea de ser padre. La gran tarea de ser padre, porque en realidad es una tarea que si no estamos preparados, a muchos se les hace pesado. Y en realidad tiene muchas complicaciones, pero es una bendición porque es un diseño de Dios, es un diseño divino. Y como tal, pues tenemos que acudir a quien lo ha diseñado. Y por eso he tomado el pasaje de Malaquías, capítulo 4, que ya se ha leído. Y en él encontramos algo muy particular en todo esto, porque cuando uno ve toda la profecía del profeta Malaquías, a partir del capítulo 1, vemos que Dios está haciendo un llamado al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, siendo liderado por los sacerdotes, estos menospreciaban a Dios. Y si los sacerdotes, que eran los líderes espirituales, menospreciaban a Dios, pues entonces todos los demás menospreciaban a Dios. De tal manera que la familia era menospreciada, el matrimonio era menospreciado, las ofrendas y los diezmos a Dios eran menospreciados. Por eso el capítulo 4 habla del gran día de Jehová, de ese día que vendrá donde habrá juicio para el mundo entero. Pero antes que venga ese juicio, antes que venga ese día, dice el profeta Malaquías, en el capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Por qué Dios tuvo que hablar de esta forma? Si está anunciando que el pueblo se ha desviado y que todos menosprecian a Dios y todo lo que Él ha diseñado, Dios dice, ahí les va mi misericordia. Va a venir un día terrible, grande, pero antes que ese día venga, voy a mostrarles mi misericordia, voy a hacerles un llamado. Y lo que vemos aquí precisamente en el versículo 6 del capítulo 4, que es donde voy a basar mi mensaje, o está basado mi mensaje, notamos que habla Dios a través del profeta, haciendo un llamado de carácter urgente para que los padres y los hijos puedan restablecer su relación. Muchos eruditos piensan que habla de la fe que debían los hijos seguir de los padres, pero el texto me parece muy claro a mí, porque dice él, hablando obviamente de Juan el Bautista en primera instancia. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, habla sobre la urgencia de restablecer la relación o una buena relación entre padres e hijos. De tal forma que podemos plantearnos lo siguiente, que la gran tarea de ser padre es una urgencia en nuestros días, como lo fue en los días de Malaquías. Es una urgencia para nosotros como padres,
para nosotros como hijos, atender el llamado que Dios hace con esa urgencia de restablecer una buena relación entre padre e hijos. ¿Cómo podríamos comprender o entender esta urgencia? En este breve pasaje, que es el versículo 6 que estoy tomando, podemos notar que describe podemos llamarle dos lecciones, que tanto los padres como los hijos debemos considerar para nuestro propio bien. La primera lección le he llamado la existencia de un alejamiento entre padre e hijos. Notemos lo que dice el texto. Dice la palabra de Dios: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Tal vez tendríamos que preguntarnos, ¿por qué el profeta inserta una declaración como esta en un marco tan distinto al nuestro? Cuando se suponía que aquel pueblo de Israel tenía todo el conocimiento de Dios, tenía la ley de Dios, tenía los profetas de Dios, tenía los sacerdotes de Dios. Se supone que conocían bastante de Dios. No tenían tal vez los distractores que hoy tenemos nosotros. Pero ¿saben una cosa? También tendríamos que preguntarnos qué estaba pasando en la sociedad de aquel entonces, que precisaba una llamada de atención de parte de Dios hacia la relación entre padre e hijos. ¿Dónde estaba la causa de esta ruptura? ¿Dónde estaba el problema? Si vemos en el texto, la causa de este alejamiento estaba y está acentuado en el interior del ser, es decir, en el interior de la persona, porque dice la Biblia: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. La gran mayoría de los cristianos sabemos quién fue Juan el Bautista, porque en primera instancia está hablando de él. Él vendría en el poder y en el espíritu de Elías, y según Lucas 1:17 haría volver el corazón de los padres hacia los hijos. De él estaba hablando, de tal manera que Juan, aquel hombre que vino a preparar el camino del Señor, dentro de su preparación y dentro de su mensaje tenía que llamar a los hombres al arrepentimiento, tenía que llamar a los hombres a la devoción, tenía que llamar a los hombres a la cordura, a la reconciliación, no solo con Dios, sino con otros. Y entre ellos estaba la relación entre padre e hijos. Había un alejamiento, una ruptura. La palabra corazón que se menciona en este versículo 2 veces no era un cumplido como es tal vez en nuestros tiempos, que usamos la palabra corazón para muchas cosas. La esposa le dice al esposo: mi corazón. O en otros lugares se expresan de esa forma para llamar como un cumplido. Pero no habla de eso. Tampoco habla del órgano vital que hace funcionar o que bombea la sangre por todo el torrente sanguíneo del cuerpo humano. No habla de eso. La connotación de esta palabra tiene que ver con el ser de la persona. Tiene que ver con su interior, con su personalidad, con su esencia, con su verdadero yo. En este caso, la personalidad de los padres y de los hijos, su carácter personal como tal, se habían alejado de Dios, se habían alejado de la obediencia a la palabra del Señor. Hermanos, hoy vivimos en una generación, como dijo alguien, donde procuramos cuidar nuestro corazón, es decir, nuestro funcionamiento interno. Y lo procuramos cuidar con una buena alimentación. Bueno, en algunos casos, algunos decimos que nos alimentamos bien, pero en realidad no. Pero bueno, se trata de cuidar
nuestro interior, nuestro ser, nuestro cuerpo, con una buena alimentación. En otros casos, haciendo ejercicio o con medicamentos. Pero descuidamos lo que realmente somos como personas. Si es importante cuidar nuestro funcionamiento interno, es mucho más importante cuidarnos más en lo que realmente somos como personas. Cuidar nuestra relación con Dios y cuidar nuestra relación como padres y como hijos. ¿Por qué descuidamos esto? Porque nuestros ideales, según nosotros, nos resultan más atrayentes, nos resultan tal vez más directivos o tal vez más adecuados. El libro de los Proverbios en el capítulo 23, versículo 7 dice de esta manera: porque cuál es su pensamiento es en su corazón, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. En el tiempo de Malaquías, como en nuestro tiempo, el corazón de la mayoría de los padres y de los hijos no estaba con Dios. Lo que ellos pensaban, eso eran. Lo que ellos hacían, estaba bien para ellos, pero no para Dios. Si hiciéramos un análisis al respecto, pensando en nosotros como padres y como hijos, tendríamos que preguntarnos lo siguiente: ¿realmente cómo soy como padre? ¿O cómo soy como hijo? ¿Cumplo mi papel como padre o como hijo tal y cual Dios me lo ha demandado o me lo demanda? ¿Cómo soy como padre? ¿En realidad cumplo mi papel tal y cual Dios me lo ha pedido? ¿O cómo soy como hijo? Porque tenemos que hablarle a los hijos también. ¿En realidad cumplimos nuestro papel como Dios nos los demanda en su palabra? El capítulo 4, versículo 23 de los Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, dice el proverbista. Pero ¿cómo podríamos hacer esto? Si no habla de nuestro órgano vital, habla de nuestra personalidad, habla de nuestro ser, ¿cómo podríamos guardar nuestro corazón? El proverbista lo que está diciendo es que debemos hacer todo lo posible por mantenernos puros delante de Dios. Porque en realidad, de lo interno de nuestro ser, es de donde está el problema. Todas nuestras decisiones, todas nuestras acciones, todo lo que pensamos, lo que sentimos y cómo reaccionamos, realmente sale de nuestro interior. Será determinado por la condición de nuestro corazón o de nuestro verdadero yo, la forma en la que podemos guardar nuestro corazón delante de Dios. Porque dice, porque de él mana la vida. La relación entonces que Dios nos pide que se restablezca es entre padre e hijos. Y yo creo firmemente, hermanos, que cuando un padre tiene una buena relación con su hijo es porque tiene una buena relación con Dios. Cuando un hijo tiene una buena relación con su padre es porque hay algo que lo motiva, su buena relación con Dios. No por algo la palabra del Señor invita a los padres y a los hijos a guardar su corazón, porque de él mana la vida. Por eso leemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, estas palabras que Dios manda a Israel y particularmente a los padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De tal manera que la palabra de Dios debía afectar primeramente a los padres, para que posteriormente pudiera afectar la vida de los hijos. Si como padre o como hijo, usted y yo amamos a Dios como Él nos pide, entonces habrá respeto, habrá comprensión, habrá una buena relación y habrá una buena obediencia a la palabra de Dios. Porque ese alejamiento que Dios menciona aquí entre padre e hijos no solamente estaba acentuado en el interior del ser humano, sino acentuado en una mala comprensión de Dios. El llamado abarca entonces a padres e hijos, y el problema en el tiempo de Malaquías es el mismo que nos aqueja hoy en día: padres rebelados a cumplir con su responsabilidad. Por eso dice que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y si podemos notar, trayéndolo a nuestro tiempo y a nuestra propia vida, hay 3 áreas en las que nuestros hijos necesitan vernos presentes de manera constante. Ellos necesitan el apoyo material. Los hijos necesitan ver sus necesidades cubiertas. Esta es una realidad que no podemos obviar. Pero muchos padres llegamos a creer que eso es todo lo que nuestros hijos necesitan. Hoy es el Día del Padre, y muchos padres piensan que termina todo con darle a sus hijos la provisión. En esta semana, mi esposa me hacía mención de un mensaje que habían puesto en un grupo que tienen los vecinos de la colonia donde Dios nos ha permitido vivir. Y el mensaje era muy significativo y tuve que escribirlo para recordarlo. El mensaje decía lo siguiente: hola vecinos, buenas tardes. Si molesta mi mensaje, lo borro. Gracias a Dios estoy en espera de un trabajo, pero me urge dinero para comprar alimento para mi hijo, para mi bebé. Si hay alguien que guste que le lave su carro, los dejo muy limpios y le garantizo el trabajo. Cuando yo escuché esto, hermanos, no pude menos que recordar algunas palabras del pastor Ricardo en sermones anteriores. A veces nos cuesta decir que Dios proveerá, que Dios le suplirá, cuando ya mi estómago está lleno. Era el clamor de un padre tratando de encontrar el sustento para el alimento de su hijo, porque los hijos necesitan el apoyo material de los padres, y no está en discusión el alimento diario. Pero no solamente necesitan el apoyo material, también necesitan el apoyo moral, la orientación en sus decisiones que tengan que tomar, la orientación en sus comentarios cuando se expresan, si hay que ayudarlos a corregirlos, la orientación en sus proyectos, en su vida emocional o en su vida sentimental, precisan del apoyo paterno. Y desafortunadamente, la gran mayoría de las veces, los padres podemos estar ausentes de brindarles este apoyo a nuestros hijos. Ellos no solamente necesitan el apoyo material y moral, necesitan el apoyo espiritual.
Somos los guías espirituales a quien Dios ha puesto una gran tarea, una gran responsabilidad de ayudar a nuestros hijos. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Muchos padres están ausentes de cumplir este papel. Por eso muchas madres toman esta responsabilidad de sacar espiritualmente a sus hijos adelante, porque los padres parece que huimos de esta gran responsabilidad, y estoy tratando de generalizar. Una nota que leía dice lo siguiente: los padres somos los responsables de la educación de nuestros hijos, porque la finalidad es forjar no solo su vida, sino su destino eterno. ¿Cuántos padres a veces abusamos de nuestra posición, creyendo que nuestros hijos deben actuar como nosotros actuamos? Creyendo que nuestros hijos deben reír como nosotros reímos. Creyendo que ellos deben caminar incluso como nosotros caminamos. Recordemos que nuestra responsabilidad como padres es enseñarles el camino de Dios, ayudarlos en el transcurso de su vida, en su desarrollo de su vida, para que ellos aprendan a ver la vida de una perspectiva completamente distinta como lo ven las demás, y sobre todo desde una óptica espiritual. Pero debemos esforzarnos nosotros por ser ejemplos de sus vidas. La palabra de Dios dice en Colosenses 3:21: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El verbo exasperar significa provocar, irritar, y alguien más dice que provoca amargura, que lleva esa connotación en este pasaje que Pablo escribe a los colosenses. Y la palabra de Dios marca la razón por la cual los padres no debemos actuar así para con nuestros hijos, para que no se desalienten, dice la palabra de Dios. Muchos padres erramos el camino, porque con acciones como estas, que Pablo dice que no debemos hacer, desalentamos a los hijos. Los hijos se alejan y provocamos que en lugar de amor y respeto de ellos hacia nosotros, haya miedo, o haya otra cosa, haya rencor. Tenemos que aprender, hermanos, que el alejamiento que hay entre los padres y los hijos, incluso en nuestros días, y tal vez en nuestro hogar, nace de adentro y está acuñado en nosotros por una mala comprensión de lo que Dios nos pide, de lo que Dios nos ordena. Pero no solamente hay padres rebelándose o huyendo de su responsabilidad, también hay hijos que huyen de su responsabilidad. Por eso dice el pasaje que no solamente hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, agrega, y el corazón de los hijos hacia los padres. El hecho de que el profeta llame a los hijos a restablecer la relación o su relación con los padres indica que había rebeldía, una rebeldía que había roto esa relación o que rompe esa relación. La naturaleza humana tiende cada día a ser más intolerante con lo santo, tiende a ser más intolerante con lo ético y con lo espiritual. La Biblia, para muchos hijos, pasa a ser un manual de vida a un manual de buenas reglas, de buenas normas, pero que no precisan su cumplimiento. Hoy vemos hijos que ignoran a sus padres, que reclaman a sus padres, que incluso en secreto o abiertamente odian a sus padres. Creo que ningún padre quisiera experimentar algo como esto, porque quisiéramos que nuestros hijos
nos amaran, que nuestros hijos nos respetaran, que nuestros hijos pudieran caminar con nosotros de la mano y pudiéramos alentarnos los unos a los otros. Por otro lado, los hijos incluso a veces reclaman que tienen sus derechos y en realidad los tienen, que tienen su privacidad y en realidad la tienen, que tienen su propia personalidad y en realidad la tienen, pero realmente huyen de su responsabilidad de tener una buena relación con sus padres. ¿Cuántos padres el día de hoy tendrán el corazón roto porque sus hijos actuaron de manera libertina? Porque sus hijos causaron, o alguno de sus hijos causó una herida en su corazón. Herida que quizás jamás pueda sanar. Herida que tal vez tendrá que soportar y sobrellevar. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 33, los versículos 18 al 20, nos narran la historia cuando Jacob llegó a Canaán. Después de haber estado en Padán Aram, donde había huido por causa de su hermano Esaú, y Dios le dijo que volviera, llegó a un lugar llamado Siquén, donde se estableció, donde compró un pedazo de terreno para establecerse y donde plantó un altar a Dios. En ese lugar, según el capítulo 34 del libro de Génesis, su hija Dina, la única mujer que vemos registrada en la Biblia como hija de Jacob, fue amancillada, fue violada por Siquén, el hijo del príncipe de aquel lugar. Esto causó tristeza, dolor y enojo, incluso sed de venganza en los hijos de Jacob, particularmente en Simeón y en Leví, quienes después que el padre de Siquén fue a Jacob para pedir la mano, podríamos decir, para que les permitiera que Dina pudiera vivir y casarse con su hijo, ellos tramaron una trampa con la cual, si lo hacían, los habitantes de este lugar pudieran cederles a Dina. Lo que le pidieron a ellos fue que debían circuncidarse. Y estos aceptaron, dice la palabra de Dios. Pero dice la Biblia que al tercer día, cuando el dolor era intenso por motivos de la circuncisión, Simeón y Leví los atacaron y los mataron. Si tuviéramos que preguntarnos, ¿era aberrante lo que le había hecho Siquén a Dina? Diríamos, claro que era aberrante. Fue aberrante que un hombre violara a una señorita. Era un acto descomunal. Pero también era aberrante lo que había hecho Simeón y Leví, de haber matado a los habitantes de aquel pueblo. Todo esto, hermanos, trajo amargura y dolor a Jacob. Y dice el capítulo 34, versículos 30 y 31 lo siguiente: que Jacob, después que se enteró de esto, ya de por sí era dolor el saber que su hija había sido mancillada. Ya de por sí esto le cargaba una tristeza en su corazón, una gran carga emocional. Cuando él se enteró de lo que sus hijos habían hecho, Simeón y Leví, dice la Biblia en el versículo 30 y 31, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. Han turbado mi alma más de lo que ya estaba. Lo habían agobiado completamente. Y si bien pudiéramos pensar muchas cosas, que Jacob lo que le interesaba era su personalidad, su estatus delante de los demás, sin embargo estaba turbado aún más. Pero ellos le respondieron,
¿Había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Claro que era justificable que ellos estuvieran molestos, pero no era justificable lo que ellos habían hecho. Porque allí vemos que sin lugar a dudas, el honor y el buen nombre de un padre se había manchado por el proceder de dos de los hijos. Creo que ningún padre estaría contento cuando su honor y su buen nombre es manchado por las irreverencias y por los desórdenes o pecados de alguno de sus hijos. Cualquier padre sentiría un peso enorme en su corazón, sentiría tanta tristeza, tanta congoja, tanta turbación, como ni siquiera nos imaginamos. Tal vez tú como hijo has roto el corazón de tu padre y probablemente ni siquiera te has dado cuenta. Tal vez tú lo ves jugar a tu padre, tal vez lo ves reír, tal vez lo ves trabajar, descansar, pero solo Dios y Él pueden ser los únicos que saben cómo están interiormente. Pero qué saludable sería que si tú pudieras ir a Él y le preguntaras si alguna vez lo has herido y de lo cual todavía Él trae ese peso encima. La relación de padres e hijos se basa en el respeto, en la comprensión, se basa en la honestidad y se basa en el amor. La primera lección que podemos encontrar a través de este pasaje es que hay un alejamiento entre padres e hijos. Lo había en el tiempo de Malaquías y lo hay en nuestro tiempo. Padres e hijos con relaciones rotas. Pero hoy es el Día del Padre, un buen día para pensar como hijos o como padres, ¿cómo está nuestra relación con nuestros hijos o con nuestro Padre, si aún todavía lo tenemos? La segunda lección que podemos rescatar de este versículo 6 es la siguiente: es la razón del llamado a los padres e hijos. Dice el versículo 6: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Sin duda todos quisiéramos disfrutar muchos días sobre la tierra, y si fuera sin congoja, mucho mejor. Si fuera sin problemas, sería fantástico. Solo Dios lo sabe. Pero los días que Dios nos dé, debemos aprovecharlos en lo que compete a nuestras familias. En realidad, la advertencia del Señor que hace en este texto es real. Y es real porque la maldad persiste en este mundo. Por algo Dios da esta razón. Por algo Dios insta a los padres y a los hijos a restablecer una buena armonía, una buena relación. Porque hay maldad en el corazón del hombre, y de lo cual no estamos exentos los cristianos. Al notar esta advertencia bíblica, tenemos que considerar como padres y como hijos cuál ha sido nuestra responsabilidad para grabar lo que Dios señala aquí. Porque Dios dice que si se vuelven nuestras vidas a Él, en cuanto a nuestra relación como padres e hijos, lo honramos a Él. Y damos testimonio a este mundo de lo que es la buena relación entre padres e hijos. Hoy vemos que la maldad en muchos casos persiste en los padres y persiste en los hijos. Maltrato físico, maltrato psicológico. Vemos a padres o hijos abusivos, intolerantes, permisivos, padres e hijos egoístas,
Y así pudiéramos encontrar calificativo tras calificativo de maldad o pecaminosos. Pero el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, los versículos 12 al 36, nos dan un buen ejemplo. Era el sacerdote llamado Elí y sus hijos, un hombre que ministraba a Dios, un hombre que era un siervo de Dios, que conocía de Dios. Él veía a sus hijos pecar deliberadamente y no los estorbaba. Él veía delinquir a sus hijos sin ninguna preocupación y no los estorbaba. Él veía a sus hijos blasfemar contra la santidad de Dios y no los estorbaba. De tal manera que su papel no como sacerdote, su papel como padre estaba por los suelos. Y qué dijéramos su papel como sacerdote. No hacía nada por corregirlo según la palabra de Dios. Pero vemos también en este texto a hijos que no respetaban ni la posición, ni la autoridad, ni la dignidad de su padre. No les importaba. Este es el cuadro que la palabra de Dios nos da en este capítulo 2 del primer libro de Samuel, los versículos 12 al 36. Y es el cuadro, hermanos, que tal vez hoy en día cualquiera de nosotros puede experimentar en su familia y en su propia vida. Padres que nos da igual que nuestros hijos delincan, que nos da igual que nuestros padres blasfemen el nombre de Dios. E hijos que no respetan ni la autoridad ni la dignidad de sus padres. La palabra de Dios señala que si no hay obediencia a lo que Dios dice, hay consecuencias. ¿Por qué? Porque la maldad tiene consecuencias, definitivamente. Hoy no solo vemos a padres alejados de los hijos, o a los hijos alejados de los padres, sino que vemos en ocasiones creyendo que cada uno tiene la razón. El padre piensa tener la razón, el hijo piensa tener la razón. La historia del rey David, que posiblemente nos es muy conocida, siempre la hemos considerado en lo que él hizo como rey, pero rara vez la consideramos en lo que él hizo como padre. Los yerros de David o sus errores pueden ser quizás los nuestros y pueden además advertirnos para no cometerlos. Cuando uno ve en el segundo libro de Samuel y uno lee o ve en el capítulo 13, que es probablemente quizá en donde la Biblia comienza a narrar la historia de David y donde vemos ese hilo de David como padre o en su etapa como padre. Dice la Biblia que uno de sus hijos, el primogénito llamado Abnón, había violado a su media hermana llamada Tamar. David se enteró de este hecho y esto le trajo mucha molestia. Absalón, quien era hermano de Tamar, su hermano en la carne, decidió vengarse de su medio hermano Abnón y de hecho se vengó de él. Esto provocó que Absalón tuviera que huir, retirarse del lugar. Según la palabra de Dios, después de 3 años, David deseaba ver a su hijo Absalón. Y al enterarse, Joab, el capitán del ejército de David, logró persuadirlo para que lo hiciera volver.
lo cual sucedió. Pero David, cuando Absalón llegó, no quiso verlo. Sí deseaba en su corazón que su hijo volviera, pero cuando su hijo volvió, no deseaba verlo. Y pasaron 2 años. No sabemos qué sentimientos había en la vida de David y qué sentimientos había en la vida de Absalón. Pero pasaron 2 años. 2 años que padre e hijo no se dirigían tal vez la palabra. El capítulo 15 del segundo libro de Samuel, el versículo 7, dice que pasaron 4 años más para que Absalón se rebelara contra su padre. Ante esto David tuvo ahora que huir. Ya no era Absalón el que huía del padre por lo que había hecho, ahora era el padre el que huía de Absalón. El corazón de Absalón no solamente era asustar a su padre, sino, dice la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 2, que era matarlo. Su intención del hijo era matar a su padre, el rey. En medio de todo este evento y de su inminente desenlace, el pueblo le pidió a David que no se arriesgara para ir a pelear contra su hijo, sino que pidió al rey que se quedara en la ciudad mientras un grupo iba a pelear contra Absalón. Ante esto, el rey David solo les pidió una cosa. Dice el capítulo 18 del segundo libro de Samuel, versículo 5, lo siguiente: y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Estas palabras nos hacen ver el corazón del padre que reclamaba ver a su hijo. El corazón de un padre que reclamaba que no lo maltrataran, que no le hicieran daño. Quizá posiblemente David quería hacer las paces con su hijo. Pero ¿saben una cosa? Ya no hubo la oportunidad. Absalón fue muerto en la batalla. Cuando David se enteró, la Biblia dice que David desconsolado lloraba y decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Este era el grito, hermanos, un grito desgarrador de un padre desconsolado y triste y lastimado por lo que pasó entre su hijo y él. Pero este puede ser el grito que te alerte a ti y a mí como padre o como hijo de no cometer el mismo error. Ni como padre, ni como hijo. Debe ser un grito que nos alerte a procurar tener una buena relación entre padre e hijos, y entre hijos y padres. ¿Por qué pide Dios que la relación de los padres e hijos sea restablecido en base a lo que la palabra de Dios dice? Capítulo 4 de Malaquías, que estamos considerando. El versículo 2 dice de la siguiente manera: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. En otras palabras, cuando los padres y los hijos viven en armonía y una buena relación, temiendo a Dios, hay bendición, hay alegría, hay tranquilidad, porque el temor de Cristo es su bandera, el temor de Cristo es su fundamento. Su amor y su relación se basan en lo que la palabra de Dios dice. Tal vez es bueno que nos preguntemos: si la relación entre tu padre y tú están dañadas,
¿qué estás dispuesto a hacer como padre para ganarte el corazón de tu hijo? ¿O qué estás dispuesto a hacer como hijo para ganarte el corazón de tu padre? Hermanos, no hay una escuela que nos enseñe a ser padres en el sentido estricto de la paternidad práctica. Uno va aprendiendo conforme va viviendo la paternidad. Uno va equivocándose, haciendo las cosas lo mejor que puede. Pero sea cual sea el yerro que hayamos cometido, usted y yo como padres, es un momento para considerar volver a los principios de Dios. Si es que la relación entre usted y sus hijos está rota, pero también como hijos es el tiempo para agradecer por la vida de tu padre. Tú no sabes, tal vez, cuántas penurias él ha pasado para que tú tengas lo que hoy tienes. Tal vez tú no sabes cuántas penurias él ha pasado para que tú llegaras a ser lo que hoy en día eres. Como aquel padre que decía, si hay alguien que pueda permitirme lavar sus carros, yo necesito llevar alimento para mi bebé. Tú no sabes cuántas veces tu padre tuvo que hacer algo así para que hubiera alimento en el hogar. O tal vez otras cosas que ni siquiera nos imaginamos. Los padres debemos considerar que los hijos son herencia de Dios para nosotros, los cuales debemos cuidar como un tesoro. Los hijos debemos considerar que los padres son autoridad que Dios puso para el bien de nuestras vidas. Y a ellos nos manda no solo obedecerles, sino honrarlos. Hoy es el Día del Padre. Y por cierto, no hubo mucha publicidad. Pero no estamos enojados, estamos contentos porque es el Día del Padre. Pero si tú tienes la oportunidad de estar con tu Padre, haz que Él se sienta halagado, haz que Él se sienta consentido, que se sienta mimado, que se sienta comprendido, que se sienta amado. Si no te es posible, ora por Él. Pero recuerda que Dios te manda a ti a que pueda haber una buena relación entre tú y tu Padre. Y nos manda a nosotros como padres a que haya una buena relación entre los hijos. Los hijos necesitan de nosotros y nosotros necesitamos a los hijos, aunque no tengamos que reconocer eso, o aunque no reconozcamos eso. Estimados hermanos, no permitamos que los hierros como lo que David menciona en la palabra de Dios nos atrapen a nosotros y luego tengamos que lamentarnos. Hijos, no se permitan eso. Feliz Día del Padre. Y aunque tal vez no podamos vernos físicamente, desde aquí les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga a todos. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta oportunidad. Tú eres un Dios de amor, eres un Dios de misericordia, y en tu palabra, oh Dios, encontramos lo que tú nos mandas hacer. Nada es nuevo debajo del sol, dijo Salomón. Y no es nuevo que hoy en nuestros días, como lo fue en el día de Malaquía, la relación entre padres e hijos en muchos casos esté quebrantada. Sea cual sea la razón que haya llevado a esto, yo te ruego que todos los que estamos escuchando o escuchemos este sermón,
podamos considerar lo que tu palabra dice y podamos aprovechar el momento, si hay relaciones quebrantadas, para restablecerlas en el temor tuyo, oh Dios. Que los padres sepamos que nuestros hijos son una herencia que tú nos diste y como cual tenemos que amarlos, cuidarlos y respetarlos, alentarlos, y que los hijos podamos entender que nuestros padres son la autoridad que tú has puesto para el bien de nuestras vidas. Dios eterno, yo pongo en tus manos a cada uno de los que escuchen este sermón, pero quisiera hacer un llamado al corazón de cada uno en esta tarde. Así como están orando, solo tú sabes cómo estás en tu relación con tu padre o en tu relación con tu hijo. Pero también tú has escuchado lo que Dios dice en su palabra. Si Dios ha hablado a ti, a tu vida, yo vuelvo a repetirte la pregunta que hice hace un momento. ¿Qué estás dispuesto a hacer como padre para ganarte el corazón de tu hijo? ¿O qué estás dispuesto a hacer como hijo para ganarte el corazón de tu padre? Todo lo que veo en la palabra de Dios es que tú tienes que humillarte ante el Señor. Cuando tú reconozcas realmente que necesitas tener buena armonía con tus hijos o con tus padres y des ese paso para solucionar este problema, al que estarás honrando es a Dios. Y si tú lo haces este día, Dios va a bendecirte grandemente. Yo lo dejo en tus manos y en tu corazón. Que sea Dios el que te motive a hacerlo. Padre eterno, gracias por todo lo que tú nos das. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos.